Buenas noches, amigos televidentes. Gracias por estar de nuevo con nosotros para nuestros segmentos informativos con nosotros en USA, como cada lunes. Yo soy Rachel Chávez, la gerente de litigación de la firma Lavelle. Yo soy Iris, la gerente de la oficina Dominic Lavelle. Hola, yo soy Justice Walker, paralegal. Hola, yo soy Emily Lavelle, abogada vicepresidente de la firma Lavelle. Hello, hola, and welcome back. Today's topic is what to do when you're hurt in a car accident and you can't go to work and you're not getting paid. El tema del segmento de hoy es qué hacer cuando está en un accidente y no puede regresar a su trabajo, siendo de que está perdiendo su salario. Well, guess what? There is a way to get paid if you're in a car accident and you can't work. Si está en un accidente de carro y no puede trabajar, sí hay manera de conseguirle o recompensarle su salario perdido. You call the Lavelle firm and we set up your claim for lost wages within 30 days of the accident. Lo primero es llamar a la firma Lavelle al número que ve en pantalla, el 1-800-745-4878, y nosotros ponemos el reclamo con la compañía de seguro entre los primeros 30 días de su accidente. Look, let's face it. You're in pain. You can't work. You need money. You got to pay your rent. You need food. You need to pay your bills, and the bills are adding up. You call the Lavelle firm. We're going to get you that money. Vamos a ser sinceros. Se necesita el dinero. Está en un accidente, está dolorido, no puede regresar a su trabajo, pero la renta todavía está ahí. Las facturas, los biles, todo está ahí. Todavía se necesita poner comida en la mesa. Por eso nosotros estamos aquí para ayudarles a asegurarnos de que usted reciba su recompensación por el tiempo perdido de trabajo. So the main thing is you need to tell your doctor that you were hurt in a car accident and you can't work. Lo primero es indicarle a su doctor de que usted fue herido en un accidente y de que no puede trabajar. And let us do the rest. Nosotros vamos a hacer el resto. Today, we have Justice from our office. He's the guy. He's the guy that's going to help you get your lost wages from your insurance company. He's the guy. Hoy tenemos nosotros hoy tenemos a mi compañero Justice Walker, esa persona que le va a ayudar a recibir su recompensación por el salario perdido. Yes, and there's just a few bits of information that I'll need to process your lost wages claim. One of those things, most importantly, is the name and address of your employer. Secondly, I'll need to know what your title with the company is, what your position. Third, what your salary is, how much you're making. And then lastly, what are the average hours that you work on a weekly basis? Hay cierta información que Justice va a necesitar para poder poner el reclamo con la compañía de seguro. Primeramente, él va a necesitar el nombre de su empleador, el nombre del empleador, el nombre de la persona que le esté supervisando. Si no puede proveer un número de teléfono sería excelente, también con la dirección del lugar a donde trabaja. Necesitamos saber cuál es su título o posición, a dónde trabaja, y también necesitamos la notificación de sus doctores indicando de que está discapacitado. Yes, so once I receive all of this information, I'll send it and push it forward to the insurance company to make sure that they pay you that money back. But it is a bit of a process. So in order for this to go forward, they need to get in contact with your employer just to confirm that you were working with them and that you're missing time, due to the accident. Ahora, todo esto es un proceso. Es importante que después que reciba toda la información, también se me olvidó indicarle, se necesita saber exactamente cuánto dinero usted hace en su trabajo, siendo anual, si es un salario anual o si le pagan por hora. Ahora, cuando ya él tenga toda la información, se lo entrega a la compañía de seguro que le va a recompensar. La compañía de seguro tiene que contactarse con el empleador. So, no importa si mandamos todo, si ellos llaman y mandan notificaciones y aplicaciones y su trabajo no le está respondiendo al seguro, el proceso va a durar más tiempo y se complica.
Lastly, and importantly, we need the letter of disability from your doctor. So I can call the doctor's office and make sure that they send me a copy, but we have to make sure that you go and actually see the doctor every month so that we can continue to get these notes for you. So once I receive the check, I'll make sure to send it directly out to you. Ahora, muy importante, cuando él reciba ya la notificación del doctor indicando de que usted no puede trabajar dado sus heridas que sostuvo por el accidente, él se lo va a enviar a la compañía de seguro. Esta notificación se necesita cada mes que usted va a estar fuera del trabajo por sus heridas. Sin eso no se va a poder completar el reclamo. Ahora, él sí puede llamar a donde usted esté recibiendo su tratamiento médico para que le manden ese documento a la oficina. Pero tiene que asegurarse de que vea a su doctor y le diga en qué cantidad de dolor está y de que usted no puede trabajar porque no se siente bien. Cuando él recibe el cheque aquí en la oficina, se lo manda directamente a usted. Great news! It's free! We don't charge you any money for the service that we do. Like other law firms, they charge a percentage. So this is a free service Este for es all our clients, Yeah. all of them. Para todos nuestros clientes, este servicio es gratuito. No se cobra absolutamente nada, no como las otras firmas que sí cobran un porcentaje por asistir a los clientes con este tipo de reclamo. Nosotros no cobramos absolutamente nada. Así que acuérdese, el número de llamar, si se encuentra en un accidente, es a la firma Lavelle al 1-800-745-4878. Now, Emily, there are a couple of common questions, preguntas comunes que siempre nos hacen los clientes cuando se encuentran en una situación como esta. Okay. If they're self-employed, what would you do in that situation? Okay, if you're self-employed, we could definitely still help you get lost wages if you're in an automobile accident. What we're going to need and what you can send to Justice and he'll call you for is 2 years of tax returns. And the reason we need that is it gives the insurance company an idea of how much money you were making as a self-employed person before the accident happened so they can make a determination on how much money to give you now that you're missing time from work. Ahora, mi pregunta para Emily fue que si usted trabaja para sí mismo, ¿todavía puede recibir recompensación por el tiempo perdido de trabajo? La respuesta es que claro que sí. En esa situación necesitamos por lo menos 2 años de sus taxes. So, todos los documentos que tiene de los taxes que llenó para esos 2 años tiene que enviarlo a la oficina y con eso el seguro determina más o menos cuánto dinero usted perdió. Now, another question. What happens if someone is paid cash? Okay, so here's the situation. You're working a job and you're being paid cash. If at the end of the year you still file taxes even though you've been paid cash, then no-fault insurance in New York and these automobile accidents will still pay your wages. Oftentimes people who are paid cash, though, are not filing their tax returns. No fault, the insurance company is not obligated to pay the claim then, and they don't have to pay the wages up front. However, it's still important that you let myself or Iris or Rachel or Justice know that you're missing time from work, because it does go to prove the severity of your injuries, how much you were hurt, and the fact that you can't do your work. So when we go to trial or we go to arbitration, I'll be able to show that you missed time from work, you weren't able to do your normal duties as a result of your injuries. And don't worry, I know people get scared. This type of thing can't be brought up somewhere and can't cause you a problem. So don't not make a case because you're concerned because you're paid cash. Ahora, mi pregunta para Emily fue que qué sucede en un caso donde a la persona le están pagando en efectivo. Si a usted le pagan en efectivo y todavía llena sus impuestos y sus taxes al final del año, va a ser el mismo proceso como a una persona que trabaja por sí mismo. Necesitamos los últimos 2 años de lo que llenó para los impuestos y eso se le somete a la compañía de seguro. Aunque le estaban pagando en efectivo, como usted llenó sus taxes, no tienen ningún problema con eso. Ahora, si le pagan en efectivo y no llenó los impuestos, entonces desafortunadamente el reclamo para recompensación del salario perdido no se va a poder someter en su totalidad porque el seguro no le va a poder recompensar. Ahora, eso no significa de que no nos mencione la situación. Cuando ya tenemos el caso en una demanda, es muy importante de que nosotros sabemos que por causa del accidente usted perdió tiempo de trabajo.
eso como quiera se le agrega a la demanda. Aunque no ve el dinero directamente adelante como en un reclamo de recompensación usual, sí lo puede ver al final o por lo menos no ayuda como evidencia de comprobarle a la corte que gravemente esté herido. Así que si ha perdido tiempo de trabajo, independientemente de que si puede hacer un reclamo o no, para que le devuelvan dinero, es muy importante de que se contacte conmigo, con Iris, con Justice o con Emily para darle la información. Ahora, le queremos dar las gracias de nuevo por absolutamente todo, por estar con nosotros como cada lunes y esperamos de que la información que le dimos hoy le pueda asistir en un futuro. Acuérdese, la consulta es gratis, llame al 1-800-745-4878. Estamos disponibles 24 horas al día, 7 días a la semana con 3 oficinas en Brooklyn, en Mineola, en Long Island y también en el Empire State Building en Manhattan. De nuevo, buenas noches y gracias por todo. Bye bye. Bye bye.